En los últimos días del año, después de Navidad, y antes de que comience el tiempo ordinario en el año 2021, tenemos varios días en la primera carta de San Juan que se lee en la misa como primera lectura. San Juan escribió 3 cartas al final de sus días, allá sobre el año 95-96 de nuestra era, y la escribió en Éfeso de vuelta de ese exilio que tuvo en Patmos. Y es una carta muy citada por los primeros autores eclesiásticos, por los padres de la Iglesia, y que nos asombra cómo en un tiempo tan temprano, tempranísimo, vivía todavía uno de los apóstoles, Juan, se producen en la Iglesia una serie de problemas gordos, bueno, de herejes, de cismas, de separaciones, de mala doctrina. No nos tiene que asustar, y no nos asustamos ahora en este siglo. San Agustín en el siglo IV, V tuvo que, cuando se convirtió, él había sido hereje, cuando se convirtió tuvo que luchar contra la gnosis maniquea, contra el cisma donatista y contra la herejía pelagiana. Y estamos también en los primeros siglos. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar pues esas corrientes nefastas y que aparecen ya en la primera carta de San Juan. Habla pues de esos falsos profetas, esos hijos del diablo, con esos errores en la fe y las costumbres que San Juan escribe a las iglesias para evitar que caigamos, que caigamos nosotros en esos errores. Pero pensad que estamos justo en el primer siglo, cuando todavía vivía San Juan, el apóstol adolescente. La primera carta de San Juan, que ya digo tiene muchos días en la liturgia de la misa, tiene un prólogo primero, prólogo que nos recuerda un poco al prólogo importantísimo del cuarto evangelio, del Evangelio de San Juan. Es un prólogo de una profundidad maravillosa. Y luego tiene 2 o 3 partes muy bien diferenciadas. No la firma San Juan, pero el estilo y además la atribución de los autores de los primeros siglos es clarísima, que es una carta de San Juan. Lo primero que hace es atacar a esos falsos profetas que niegan que Jesús sea el Mesías, niegan que sea el Hijo de Dios, dicen que ellos no cometen pecado, pero al mismo tiempo no amaban a los demás cristianos. Si se produce, hay unos fenómenos rarísimos en la primera hora. Hay 4 puntos muy importantes que marca San Juan en esta, podemos decir, 4 grandes capítulos en esta primera carta. Vuelvo a recordar, San Juan escribe 3 cartas. En esta primera carta, lo primero que marca es esa comunión con Dios, ese permanecer en Dios y Dios permanece en nosotros. Un tema muy importante, muy cercano y que aparece con una cierta novedad en el Nuevo Testamento. Luego, San Juan insiste mucho en esa fe en Cristo como persona, Cristo como Redentor, como Mesías, porque precisamente esos herejes lo niegan y le dan un aspecto, digamos, como muy, muy contrario a esa divinidad de Cristo. Tema central, tanto del cuarto evangelio como esta primera carta, es el tema del amor, de la caridad. Es un tema que tanto en el Evangelio de San Juan como en esta primera carta aparece muchísimo, ¿no? Aparece mucho el amor y el amar, 2 aspectos que son fundamentales en la vida cristiana y que San Juan marca con una precisión estupenda, ¿no? Y por último, podríamos decir un tema que a nosotros nos resulta muy corriente, pero que entonces tiene una gran novedad, que es lo que se llama la filiación divina. Es decir, que somos verdaderamente hijos de Dios, con aquella frase que voy a citar, que nos resulta muy conocida y es muy importante para nosotros. Mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y lo somos. Es una carta fabulosa, estupenda, muy
profunda y que nos enriquece muchísimo en este final de año y comienzo del año 2021.